Bienvenido a BNC Noticias, un noticiero diferente para gente diferente como tú. Está usted en una emisión más de Las Buenas Noticias Católicas. Acompáñenos a hacer un recorrido por este continente digital. La noticia en el Vaticano, en tu diócesis, en tu parroquia, salpicado con la sal y la pimienta de nuestras secciones. Salud, Mujer Vamos, tecnología, la cápsula editorial y mucho más. Solo aquí en Vamos, Radio y Televisión Católica. Fíjense qué interesante la frase de hoy. Dice lo siguiente: no te desalientes, te he visto luchar. Tu derrota de hoy es entrenamiento para la victoria definitiva. Esta frase se la debemos a José María Escrivá de Balaguer. Y esto nos da pie para ir a la reflexión, siendo las 2 de la tarde, 18 minutos. Una reflexión que tomamos diariamente de la lectura del día o del Evangelio también del día. Bueno, pues se trata de lo siguiente. Bueno, pues mientras que los judíos pensaban que la salvación pertenecía solo a ellos, que Dios hacía diferencia entre un pueblo y otro, San Pablo declara que esto no es verdad de ninguna manera y que el proyecto de salvación de Dios para el hombre debe ser considerado un misterio. Dios ha llamado a todos y a cada uno de los hombres de este mundo a participar de su amor y de su verdad. Los únicos que no participarán de ella son los que, como el mismo Jesús dice, se niegan a creer. Este proyecto de salvación universal que estaba oculto se revela ahora por medio de la Iglesia. San Pablo es claro: la riqueza de la gracia es incalculable y abarca a todos los hombres, aunque ellos no lo sepan. Es nuestra función, por lo tanto, como miembros de esta Iglesia, hacer del conocimiento de todos el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, pues ha entregado a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida y la tenga en abundancia. No podemos estar tranquilos hasta que todos los hombres de esta tierra sepan que Dios les ama y que los llama a vivir en comunión con Él por medio de la fe en Cristo Jesús. Parecería extraño, pero en nuestros días hay personas que conviven diariamente con nosotros y no saben que Dios les ama y que Cristo murió por ellos. Tú puedes ser el canal para el proyecto salvífico de Dios, para que éste llegue a todas las personas. Y sobre todo, bueno, pues a las más cercanas, amigos. ¿Quién serán las más cercanas? Pues en su casa, sus parientes, sus hijos, sus papás, a lo mejor los tíos, y en sus trabajos, pues a todas las personas con las que elaboren cotidianamente. Vámonos ya a las efemérides de un día como hoy, pero de 1901. El brasileño Santos Dumont, aeronauta, gana en Francia al tercer intento, los 100.000 francos del premio al conseguir recorrer volando en un dirigible diseñado por él mismo un circuito de 11 kilómetros. Él partió de la localidad de Saint-Cloud, alcanzó la Torre Eiffel y volvió al punto de partida en menos de 30 minutos. De esto hace ya 115 años. Bueno, y pues yo les confieso el no conocer acerca de este tema, pero se llaman dirigibles porque pueden dirigirlos, supongo yo. ¿Y cómo es posible que haya llegado al mismo punto si pues el aire va en un sentido? Lo entiendo muy bien de los veleros que lo hacen en zigzag,
para poder dar la vuelta y llegar al punto en que salieron, al puerto en que salieron. Pero ¿ha pensado usted cómo un dirigible sale de un punto y puede volver a él? Bueno, pues esto sucedió en Saint Cloud, cuando alcanzó esa Torre Eiffel y volvió al punto de partida en menos de 30 minutos. Y un día como hoy, pero de 1868, en España, un decreto publicado hoy adopta la peseta como sistema monetario. Desaparecerá en 2002 con la llegada del euro. De esto hace ya 148 años. Y un día como hoy, pero de 1781, rendición británica en la batalla de Yorktown, colonia de Virginia, Estados Unidos. Charles Cornwallis, general británico, se rinde con todo su ejército a los franceses. Y tras este acontecimiento, nadie duda que Inglaterra ha perdido sus 13 colonias americanas. De esto hace ya 235 años. Y vámonos al santoral, todos aquellos que se llamen Pablo. Pablo de la Cruz es nuestro santo de hoy. Él nació en Ovanda, Liguria, el año de 1694. Bueno, aquí puedo hacer referencia en la línea del tiempo en que en 1642 pues nace también un místico que tiene unas poesías preciosas y un pensamiento precioso. Me refiero a San Juan de la Cruz en 1642. Bueno, pues ahora nos referimos a Pablo. Y Pablo, este santo, de joven ayudó a su padre en el oficio de mercader. Movido por el deseo de perfección, renunció a todo y se dedicó al servicio de los pobres y de los enfermos, juntándose después varios compañeros. Ordenado sacerdote, trabajó con intensidad creciente por el bien de las almas, estableciendo casas de la congregación que él había fundado, ejerciendo la actividad apostólica y mortificándose con duras penitencias. Pues ahí tienen a este santo San Pablo de la Cruz. Vámonos ya a nuestra sección de preguntas y respuestas. Una pregunta realmente muy breve, la pregunta muy breve, pero la respuesta muy amplia. Un homenaje a la memoria del padre Jorge Loring. Y el tema sigue el tema de ayer, culto a las imágenes. Y pregunta radio escucha, algunos me preguntan, ¿por qué nosotros adoramos imágenes si la Biblia lo prohíbe? La respuesta del padre Jorge Loring: los católicos no adoramos a las imágenes. Eso es una calumnia con la que nos atacan los protestantes. Las imágenes merecen nuestra veneración y respeto porque están en lugar del Señor, de la Virgen y de los santos a quienes representan. Son pues sus retratos, sus estatuas. Pero lo que hay en el sagrario no es un retrato o una estatua de Jesucristo, sino el mismo Jesucristo vivo, pero glorioso, como está ahora en el cielo. Las imágenes no se adoran, se veneran. Adorar es poner un ídolo en lugar de Dios, reemplazándolo. La adoración solo es para Dios. Venerar es reconocer el valor que tiene para mí alguien o algo, por lo cual merece nuestro respeto. Yo venero a mis padres y a mi patria, pero no por eso los adoro. Adoro solo a Dios. A Jesucristo en el sagrario sí lo adoramos. La adoración consiste en tributar a una persona o cosa honores de Dios. Se llama culto de latría. Se diferencia del culto de Dulía, que consiste en la veneración que se tributa a todo el que no es Dios, pero que se relaciona con él. Imágenes, reliquias, etc. A los santos se les tributa el culto de Dulía, como de intercesores ante Dios. La adoración solo se tributa a Dios. Por eso, en el Imperio Romano, muchos cristianos fueron mártires por no querer adorar a los ídolos. La veneración de las imágenes no va dirigida a la materia de la que está hecha, como piedra, madera, lienzo o papel, sino a la persona a la que representa. Cuando tú besas la foto de tu madre, tu beso no se dirige al papel fotográfico, claro, sino a tu madre en persona. La idolatría se dirige a la imagen misma como a un Dios. Dice el Concilio II de Nicea
El honor tributado a la imagen va dirigido a quien está representando en ella. Y el Concilio de Trento: deben tenerse y conservarse los templos, las imágenes y tributarles el debido honor y veneración, porque el honor que se les tributa se refiere a los originales que ellas representan. Las imágenes son el libro del pueblo, decía San Juan. Él es San Juan Damasceno. Lo mismo que las catedrales son libros de piedra para catequizar a un pueblo que no sabía leer. Pues ahí está, queridos amigos, la amplísima respuesta del padre Jorge Loring, y que nos deja ya muy claro a todos los que posiblemente pudiéramos tener duda acerca de la no adoración a las imágenes, sino adoración solamente a Dios, y el culto de Dulía que va dirigido a quienes pues interceden ante Dios, es decir, ante los santos. Vámonos al interesante espacio de ¿sabías qué? Bueno, pues seguimos con este tema, y el culto de hiperdulía, ahora es hiperdulía, se diferencia del de dulía, que en el catolicismo se refiere a la veneración de los santos en general por lo que tienen de Dios, es decir, por la gracia de Dios presente en ellos. En efecto, el culto a los santos y por extensión la veneración que se profesa hacia objetos o bienes materiales que pertenecieron a ellos, restos óseos, las reliquias, cabellos, vestimenta, utensilio de uso personal, etc., no termina en ellos, sino en Dios mismo. En el catolicismo, María, Madre de Jesús, recibe el culto de hiperdulía, que significa más de simple dulía, en razón de su excelencia sobre los demás santos. Pues ahí tenemos ahora sí completo toda esta doctrina de la Iglesia Católica, de manera que, resumiendo, el culto que se le da a Dios, solo a Dios, es el culto de adoración llamado latría. El culto que se le da a la Virgen es un culto de veneración, se le llama hiperdulía, y el culto que se le da a los santos, también de veneración, pues es el de dulía. Bueno, pues vámonos ya a las noticias que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Esta niña predijo el día de su muerte y partió al cielo oyendo el canto de los ángeles. Papa Francisco: si somos fieles a Jesús, también nosotros daremos frutos buenos. 8 cosas que todo cristiano debe saber sobre Halloween. Andrea Bocelli conmueve a fieles cantando en el santuario de Aparecida. Y hoy, como siempre, te tenemos nuestra sección Te presento música católica. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Por favor, no se vayan. Mientras el mundo da vueltas, se genera información que tú conoces primero en BNC. Buenas Noticias Católicas. Pausa y volvemos. Continuamos con el diario acontecer. Lo que sucede en el mundo, tú lo conoces primero en BNC. Buenas Noticias Católicas. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos aquí en BNC para dar inicio con las noticias, con nuestra sección BNC en la fe, tu parroquia y el Vaticano. Además, hoy integramos noticias internacionales y noticias locales. También un saludo para Roberto Mena, muchas gracias, y para mi amiga Lucy Margarita, que nos están viendo en vivo. Muchas gracias. Bueno, pues iniciamos con las notas. Esta niña predijo el día de su muerte y partió al cielo oyendo el canto de los ángeles. La nota viene de Madrid, la produce Así Prensa.
Pues sucede que la niña María del Carmen González Valerio, también conocida como Mari Carmen, tenía 9 años cuando murió, pero a pesar de su corta edad actualmente es sierva de Dios y su proceso de canonización se abrió en 1996 durante el pontificado de San Juan Pablo II. Desde que nació la pequeña María del Carmen, sufrió graves problemas de corazón. Ella era la segunda de 5 hermanos y a su padre lo mataron durante la persecución religiosa de la Guerra Civil Española, cuando ella tenía tan solo 6 años. Antes de morir, su padre pidió a su madre que dijera a sus hijos que cuando fueran mayores que él había luchado y dado su vida por Dios y por España, para que se le pudiera educar en una España católica donde el crucifijo presidía todas las escuelas. La pequeña Mari Carmen rezaba cada día por los asesinos de su padre y en especial por el presidente de la Segunda República Española, Manuel Azaña. La Segunda República es el régimen político que tuvo España desde abril de 1931 durante la Guerra Civil de 1936 a 1939 hasta el fin de la misma. Durante el periodo de gobierno de Azaña, la persecución religiosa fue especialmente dura, según cuentan los que siguen la causa de beatificación. Mari Carmen un día en misa preguntó a su abuela qué significaba entregarse, a lo que la anciana contestó que era darse por entero a Dios y pertenecerle completamente. Poco después la niña enfermó de escarlatina, que se fue agravando con el paso de los días. La pequeña no pidió en ningún momento que Dios la salvara, sino que repetía que se haga su voluntad. Mari Carmen sufrió mucho durante su enfermedad. Desde la causa de canonización precisan que la pequeña afirmó que la Virgen María iría a buscarle el día de su santo, es decir, el 16 de julio. Pero cuando se enteró de que una de sus tías se casaba ese día, anunció que moriría al día siguiente. Y así fue. El 17 de julio de 1939, anunció sentada en la cama a pesar de que era una postura en la que no podía estar desde que enfermó: hoy me voy a morir, me voy al cielo. Pues esto es lo que dijo esta preciosa niña que acaban de ver ustedes su fotografía, y tan a corta edad como tenía ya la visión de la Virgen. Y bueno, pues esto nos dice también acerca de que Dios es omnisciente, Dios conoce absolutamente todo, pero no lo controla. Así que pudo cambiar ese destino, que era morir ese día 16, porque se casaba la tía, y morir al siguiente día. Igual que pasó cuando el profeta Jonás fue enviado a Nínive, en donde pues ese pueblo estaba condenado al castigo por Dios, pero se arrepintieron, hicieron ayuno desde el rey hasta que el más simple de los animalitos los obligaron a no comer nada, a hacer ayuno, y el Señor cambió el designio y se salvó ese pueblo de Nínive. Pues bendito sea Dios que nos da esa libertad para poder salvarnos, para poder aceptar su misericordia y así poder pues recibir el reino de los cielos, que no es otra cosa que el mismo Cristo, el mismo amor de Jesús. Vámonos a la siguiente nota. El Papa Francisco dice: si somos fieles a Jesús, también nosotros daremos frutos buenos. Parece que se liga con la nota anterior, no es así, pero el Señor actúa de esa forma, parece que se ligan. Nos vamos al Vaticano, la fuente de Así Prensa. Bueno, pues en esta ocasión la homilía del Papa Francisco en la misa matutina de Santa Marta se centró en la misión de los apóstoles y puso de ejemplo al buen pastor, pero también advirtió sobre aquellos que están apegados al dinero y no siguen el camino de Jesús. Al comentar la segunda lectura de Timoteo de la liturgia del día, Francisco habló de San Pablo. Al final de su vida se quedó solo, mendigo, víctima de agresiones, abandonado, pero es el gran Pablo, aquel que ha sentido la voz del Señor, la llamada del Señor, aseguró.
Ese que ha sido de una parte a otra y que, bueno, pues viajó tanto por el Evangelio, por predicar, por promover la palabra del Señor, y que había sufrido muchas cosas y muchas pruebas para la predicación del Evangelio, que ha hecho entender a los apóstoles que el Señor quería que también los gentiles entrasen en la iglesia. El gran Pablo, que en la oración subió hasta el 7º cielo y ha escuchado cosas que ninguno había escuchado antes. El gran Pablo, ahí en esa salita de una casa en Roma, esperando que de alguna forma terminará esa lucha en el interior de la iglesia entre las diversas partes, entre la rigidez de los judaizantes y aquellos discípulos fieles a él. Así termina, continuó el Papa, la vida del gran Pablo en la desolación, no en el resentimiento y en la amargura, sino con la desolación interior. El Santo Padre también contó cómo sucedió lo mismo a San Juan Bautista, que en la prisión estaba solo, angustiado, y luego le cortarían la cabeza por el capricho de una bailarina y la venganza de una adúltera. Lo mismo ocurrió a San Maximiliano Kolbe, que había hecho un movimiento apostólico en todo el mundo y muchas cosas grandes. En definitiva, el apóstol, cuando es fiel, no se espera otro fin que el mismo de Jesús, dijo, para recordar después que la semilla del grano que no muere, pues no da fruto. Morir como mártires, como testimonios de Jesús, y la semilla que muere y da fruto, llena la tierra de nuevos cristianos, recalcó el obispo de Roma. Cuando el pastor vive así, no está amargado. Quizá tiene desolación, pero tiene esa certeza de que el Señor está junto a él, y cuando el pastor en su vida se ha ocupado de otras cosas que no son los fieles, está, por ejemplo, apegado al poder, está apegado al dinero, apegado a tantas cosas. Al final no estará solo. Quizá sus nietos esperarán que muera para ver qué pueden llevarse con ellos. Francisco contó también que cuando voy a hacer la visita a residencias de sacerdotes ancianos, encuentro muchos que son buenos, que han dado la vida por los fieles, y están allí, enfermos, paralíticos, en silla de ruedas, pero se ve rápidamente su sonrisa. Está bien, Señor, porque sienten al Señor cerca suyo. Y también esos de ojos brillantes que preguntan, ¿cómo va la iglesia? ¿Cómo va la diócesis? ¿Cómo van las vocaciones? Hasta el final, porque son padres, porque han dado la vida por los otros. Subrayó, para añadir a continuación, el buen pastor, el pastor debe tener esa seguridad. Si él va sobre el camino de Jesús, el Señor estará con él hasta el final. Francisco pidió orar por los pastores que están al final de su vida y que esperan que el Señor les lleve con él. Recemos para que el Señor les dé fuerza, el consuelo y la seguridad de que, aunque estén enfermos y también solos, el Señor esté con ellos. Bueno, ahora nos vamos a ir a una nota muy importante, porque ya estamos cerca de esta fiesta de Halloween. ¿Te acuerdas cuándo es, Beto? Esta fiesta, Halloween. 31. El 31, precisamente, el último del mes de octubre. Bueno, pues vamos a ver esta nota de 8 cosas que todo cristiano debe saber acerca del Halloween, una nota de redacción central de BNC. Pues comenzamos con una pregunta: ¿cómo hace el demonio para alejarnos del camino de Jesús? La tentación comienza levemente, pero crece, siempre crece. Segundo, crece y contagia a otro, se transmite a otro, trata de ser comunitaria, y al final, para tranquilizar el alma, se justifica. Crece, contagia y se justifica, advirtió el Papa Francisco en abril del 2014. Bueno, pues sí, y me hace pensar mucho también esto, ya lo añado yo, amigos, que es exactamente pues la tendencia del mal, la concupiscencia dada y escrita ahí en el libro, el primer libro de la Biblia, el primer libro de la Torá, el Génesis, de cuál es pues el esquema del mal, y es precisamente, primero, hacer diálogo con el enemigo de Dios. Hacer diálogo con la serpiente, como lo hizo Eva con el demonio, pues ahí bajo la figura de esa serpiente.
La serpiente pues manipula la información y la da toda tergiversada. Y después, lo que dice el Papa, contagia a otro, en este caso contagió a Adán, su esposo, y pues los dos cometieron ese pecado original, al que todos tenemos ese mismo pecado, el pecado de origen, que no es otra cosa más que la concupiscencia al mal, que siempre se presenta apetitoso. Bueno, pues continuamos con la nota, porque ya estamos cercanos a la noche de Halloween, que se celebra, aquí ya confirmamos lo que nos dijo Beto, el 31 de octubre, y vamos a compartirles 8 cosas que todo cristiano debe saber sobre esta fiesta, que es una fiesta pagana que poco a poco se ha expandido en todo el mundo. La primera cosa que queremos que sepan y subrayar, el origen del nombre. Bueno, la solemnidad de todos los santos es el 1 de noviembre y en la iglesia se empieza a celebrar desde la noche anterior, las vísperas. Por ello, la noche del 31 de octubre en inglés antiguo se llama All Hallow Eve, víspera de todos los santos precisamente. Más adelante, esta palabra se abrevió en Halloween. 2. Las raíces celtas. Y en el siglo VI a.C., los celtas del norte de Europa celebraban el fin del año con la fiesta de Samhain, o la de Samón, Festival del Sol, que se iniciaba en la noche del 31 de octubre y que marcaba el fin del verano y de las cosechas. Al respecto, ellos creían que aquella noche el dios de la muerte permitía a los muertos retornar a la tierra, fomentando un ambiente de terror. Aquí está el origen de la fiesta. Según la religión celta, las almas de algunos difuntos se encontraban dentro de animales feroces y podían ser liberadas con sacrificios de toda índole a los dioses, sacrificios, incluyendo sacrificios humanos, una forma de evitar la maldad y de los espíritus malignos, fantasmas y otros monstruos, era disfrazándose para tratar de asemejarse a ellos y así pasar desapercibido ante sus miradas. Punto número 3. Su mezcla con el cristianismo. Bueno, pues cuando los pueblos celtas fueron cristianizados, no todos renunciaron a sus costumbres paganas. Asimismo, la coincidencia cronológica de la fiesta pagana del Samhain con la celebración de todos los santos y la de los difuntos al día siguiente, el 2 de noviembre, hizo que las creencias cristianas se mezclaran con las antiguas supersticiones de la muerte. A través del arribo de algunos irlandeses a Estados Unidos, se introdujo a este país Halloween, que llegó a ser parte del folclore popular del país norteamericano. Luego, incluyéndose los aportes culturales de otros migrantes, se introdujo la creencia de las brujas, fantasmas, duendes, Drácula y diversos monstruos. Más adelante esta celebración pagana se propagó pues a todo el mundo. Punto número 4. Una de las principales fiestas satánicas, según el testimonio de algunas personas que practicaron el satanismo y luego se convirtieron al cristianismo, Halloween es la más importante fiesta que hacen para el culto demoníaco, porque se inicia el nuevo año satánico y es como una especie de cumpleaños del diablo. Es en esta fecha que los grupos satánicos sacrifican a jóvenes, especialmente a niños, porque son los preferidos de Dios. 5. Punto número 5. Truco o dulce. En Halloween, los niños y no tan niños se suelen disfrazar de seres horribles y temerarios y van de casa en casa exigiendo trick or treat, truco o dulce. La creencia es que si no se les da alguna golosina, los visitantes harán una maldad al residente del lugar. Hay quienes consideran que los inicios de esta costumbre están en la persecución que se hacía a los católicos en Inglaterra, donde sus casas eran presa de amenazas. Punto número 6. Jack y la calabaza. Existe una antigua leyenda irlandesa en la que se cuenta de un hombre llamado Jack, que había sido tan malo en la vida que supuestamente no podía ni entrar al infierno por los demasiados trucos que le había jugado el demonio.
Es así que tuvo que permanecer en la tierra, vagando por los caminos con una linterna hecha de un vegetal vacío con un carbón encendido. La gente supersticiosa, para ahuyentar a Jack, ponía una linterna similar en la ventana o al frente de su casa. Más adelante, cuando esto se popularizó, el vegetal para hacer la linterna pasó a ser una calabaza con agujeros en forma del rostro de una calavera o bruja. Bueno, pues vamos al punto número 7. Un gran negocio, sin duda, un gran negocio. Todos los comerciantes, los supermercados y la gente que hace mercado con todos estos disfraces de brujas, de diablos, de cuernos. Bueno, pues Hollywood ha contribuido con la expansión celebrativa del Halloween a través de sus numerosas películas en las que la violencia gráfica y asesinatos crean en el espectador un estado morboso de ansiedad y angustia, provocando muchas veces una idea errónea de la realidad. Asimismo, las máscaras, disfraces, dulces, maquillajes y demás artículos son motivo para que algunos empresarios fomenten el consumo del terror y saquen su provecho económico de esta moda norteamericana. Y nos vamos ya al último punto, el punto 8, la fiesta de disfraces. Según el padre Jordi Rivero, gran apologeta, celebrar una fiesta con disfraces no es intrínsecamente malo, siempre y cuando se cuide que el disfraz no vaya en contra del pudor, del respeto por lo sagrado y de la moral en general. Es por ello que en los últimos años ha ido en aumento la celebración alternativa del Holy Wins. Holy Wins, la santidad vence, Holy Wins, que consiste en disfrazarse del santo o santa favorita y participar la noche del 31 de octubre en diversas actividades de las parroquias, como misas, vigilias, grupos de oración por las calles, adoración eucarística, canto, música y baile. Es ahora ya en clave cristiana. Pues ahí tienen, queridos amigos, cuidado con los chiquitos, con los niños, porque muchas veces en estas escuelas bilingües que tienen pues tantas tradiciones, que algunas son por supuesto buenas, pero tienen esta tradición del Halloween y van disfrazados pues no de santitos precisamente, sino de brujas, de monstruos y lo peor de todo, de diablos. Bueno, pues vámonos ya a la nota siguiente, porque un gran cantante, Andrea Bocelli, conmueve a fieles cantando en el santuario, pues en el santuario de Aparecida. Y les vamos a presentar aquí un video de ese pues emotivo evento. Fue un momento de música y oración, y así fue como el tenor italiano Andrea Bocelli definió su presentación en el Santuario Nacional de Aparecida. Esto fue el sábado 15 de octubre, realizando en el marco de la celebración del jubileo de los 300 años del encuentro de la imagen de Nuestra Señora de Aparecida en el río Paraíba del Sur. Gracias por la oportunidad de cantar y orar en un lugar maravilloso. Agradezco a todos por el tiempo y el cariño de escuchar mi música, dijo al público. Miles de personas asistieron a la presentación, según informó el portal A12 del Santuario Nacional. El tenor llevó al templo un repertorio de música sacra y grandes éxitos, acompañado por la coral y orquesta joven del estado de Sao Paulo. Entre los participantes especiales que se presentaron junto al tenor italiano se encontraba la soprano cubano María Aleida, la violinista Caroline Campbell y el cantante Daniel. La presentación del tenor para los fieles locales y peregrinos que llegaron al santuario de Nuestra Señora de Aparecida fue totalmente gratuita. Vamos pues, vamos a ver este video que le presenta DNC Noticias, Andrea Bocelli. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro, c'è restata. Vivo per lei,
perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per ela, eu também. É não razão pra ter ciúmes. Ela é tudo e mais além. Como mais doce a dos perfumes. Ela vai onde quer que eu vá. Não deixa solidão chegar. Mais que por mim, por ela, eu vivo também. Quiero, aunque ya nos pasamos un poquito, pedir al siguiente programa permiso de 2 minutitos más para ir a la última nota, la nota número 10, para presentarles a ustedes también un video espectacular que pues no nos enteramos. De habernos enterado, hubiéramos estado ahí presentes. Y quiero, ya sin mayor preámbulo, presentarles 2 minutitos nada más en las noticias locales. La fachada del templo y ex convento de Santa Rosa de Viterbo, aquí en Querétaro, pues fue el escenario de un breve y bello mapping que duró 7 minutos y hace un recorrido por 17 pueblos mágicos con un arreglo musical impresionante, y tan impresionante que queremos pasárselo a ustedes. Vean ustedes. Amigos, no quería yo despedirme sin presentarles esta maravilla de mapping que tuvo lugar ahí en el templo de Santa Rosa de Viterbo. 7 minutos que desde luego lo vamos a subir a nuestra página de Facebook en BNC-Buenas Noticias Católicas. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar, del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen ustedes, queridos amigos, el resto del día lleno de Dios. Hasta mañana y muchas gracias. Adiós.
El acontecer diario mientras el mundo da vueltas, conócelo primero en BNC. Buenas Noticias Católicas, con Jorge Casillas y un gran equipo de informadores y formadores católicos. Por hoy fuiste informado oportunamente.